Hola, hola. Buenas tardes, un poquito atrasado, pero llegamos para este nuevo video. El video ya no recuerdo qué numeración tiene, pero sí guarda relación con lo que hemos visto en nuestro programa de Desde casa nos cuidamos de las drogas, que va dirigido para recordarles más que nada a los padres y madres de nuestros niños y niñas y adolescentes de la comuna de Mejillones. Eh, eh, a ver, súper importante ojalá que hayan revisado los otros videos que están en la página de Face o en la página nuestra de mejillonesindrogas.cl, eh, www mejillonesindrogas.cl. Ahí está, hay harta información en relación a los videos ya expuestos, am, al compartir de este proyecto con Margarita Fernández, quien con ella vamos día por medio entregando información y para corto plazo, yo creo que desde el próximo jueves o próximo lunes a más tardar, ya tener mejor compartir más, digamos, tener una mayor retroalimentación con la gente que nos está viendo en vivo para sacar algunas dudas o sugerencias a partir de esta temática, que es como tener en cuenta cuál es eh, en general hemos visto, a ver, a grandes rasgos, los tipos de drogas, el acercamiento al desarrollo en su ciclo vital de los adolescentes, cuáles son los factores protectores, los de riesgo. eh, Después nos profundizamos un poquito en las preguntas típicas o- o- o lo que nuestros padres y madres de adolescentes de Mejillones han enviado como dudas en relación a qué hago para conversar de drogas, cómo trato a mi hijo. eh, a ver, hubo un capítulo en donde se vieron algunas experiencias de vida eh, de algunos adolescentes. Vimos caso a caso las potenciales eh, respuestas adecuadas o comunicación adecuada para con los adolescentes. Vimos también el- lo crítico muchas veces que se torna moverse desde la niñez hacia la adolescencia, por los cambios físicos, cambios sociales, psicológicos. También vimos un poquito lo que era el grupo de pertenencia, el cómo íbamos eh, contactándonos con la amistades o grupo de cercanos de nuestros adolescentes, cómo eh, definíamos de alguna manera bajo, bajo alguna prejuicio o cómo nos criaron a nosotros como adultos. Muchos replicamos, claro, repetíamos de alguna manera acciones, conductas o ideas que posiblemente iban a abrir ciertos caminos de buen comportamiento y cambio de hábitos de algunos de los adolescentes. Eh, También aparece esto de, claro, ser, para ser padre eh, eh, es un poquito aprender haciendo, ¿no? Contrastando quizás con las experiencias de alguna familia amiga o experiencias de personas que ya hayan pasado por esta etapa, eh, tomándolos como ejemplo, etcétera. Y también viendo que en algún momento son nuestras experiencias personales, un poquito se da mucho en los talleres que hacemos grupales en nuestro programa para adultos, eh, que más que
la sabiduría de los profesionales que estamos ahí, más que las competencias o características que nos da este tiempo de experiencia con jóvenes adultos, en el mismo relato propio, que muchas veces es em, no bien considerado, quizás por miedo. Por ejemplo, ante la pregunta em, de uno de nuestros hijos o hijas que estén viviendo la pubertad, adolescencia, que nos pregunten cómo fue nuestra adolescencia y si es que en su momento hubo consumo o no hubo consumo, ese dilema, ¿no? De decirle o no si hubo contacto nuestro como antiguos adolescentes y actuales adultos, hasta eso. Hay varias dudas y varios criterios que un poquito apuntan hacia la incertidumbre, ¿no? Ver desde dónde nos toman nuestros hijos e hijas que están en desarrollo y que se están preparando para una vida adulta. Eso es como, y a la vez están dejando el- esta cascarita que se llama niño o niña, ¿no? Por lo tanto, hay un sinfín de factores, eh, variables que el joven adolescente está, o la joven adolescente está vivenciando, y esto sumado al tema hormonal, a los cambios físicos y un sinfín de características que van como eh, posibilitando eh, o creando un sinfín de cuestionamientos o de ideas que a lo mejor los papás y mamás eh, a veces lo saca y lo saca de su estabilidad, entre comillas, y crea esa, vuelvo y repito, esa incertidumbre de cómo lo estoy haciendo como padre o madre. Hoy día, ¿qué nos trae acá? Dentro uno de los últimos capítulos que vimos tuvo relación con la asertividad. Ahora, mi idea era hacer un nexo con los automensajes, ¿no? Como una técnica psicológica para defender nuestro punto de vista, ¿no? De manera firme. Ya como vimos un poquito el concepto, y bueno, para recordar eh, que la asertividad a grandes rasgos tiene que ver con expresar lo que uno piensa, siente o cree, a fin de no quedarse en lo pasivo ni en lo agresivo. Este concepto es atravesado por la palabra respeto. Tanto me respeto a mí y expreso lo que siento, pienso y creo, y a la vez respeto al otro en la forma de cómo yo voy a expresar esto, sin que se torne agresivo. Por lo tanto, la asertividad es una invitación a tener una mayor salubridad mental, ¿no? Eso es como lo que busca, eh, y esto mediante un diálogo ojalá constante y participativo por parte además de los adolescentes. Entonces, como les decía, la asertividad es uno de los componentes eh, principales. Cuando hablamos de habilidades sociales, el componente asertivo o de comunicación asertiva es como la punta de lanza, ¿no? Como les decía también, esta capacidad, característica, eh, competencia tiene que ver con defender las ideas, ¿no? De ideas, derechos, eh, de forma respetuosa, pero firme, sin que el otro también me pase a llevar y me falte el respeto a mí. Entonces, es una parte muy importante en el ejercicio de la asertividad, que esto que básicamente se entrega en base a verbalizaciones, ¿no? Eh, y a la vez, eh, esta entrega de información tiene que hacerse en forma clara, directa, eh, sin eufemismo, sin no ir al callo, ir a lo que uno cree que, que es lo, que es lo que uno debe entregar. Ojo, aunque esté equivocado, pero con el respeto que se deben nuestros receptores del mensaje, debiese ser
un, un elemento principal al momento de estar relacionándose con personas, como ya decía anteriormente. El adolescente está con un sinfín de emociones o quizá muy polarizado o muy introvertido en muchos momentos. eh, y estas instancias asertivas son súper importantes a la hora de tener mayor acercamiento ante ellos, ¿no? Hay acá dentro de los autores que hemos revisado con Margarita Fernández aparece uno que habla de la inoculación del estrés y a la vez cómo las autoinstrucciones eh, pueden influir en este comportamiento final, ¿no? Porque inciden a nivel motivacional en el cómo afrontamos en las cosas que nos van pasando o situaciones que vamos experimentando, eh, que a la vez van generando sentimientos eh, y, y, estos sentimientos a la vez tienen una base en la cognición, en los pensamientos, cómo después de la acción yo voy a elaborar una especie de resultado, ¿no? A partir de lo que hice asertivamente y cómo yo voy a reelaborar o elaborar nuevamente las formas de relacionarme con niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna mexicana, ¿no? De tal manera, los automensajes o autoinstrucciones operan en cuatro momentos distintos. Eh, Se configuran pensamientos, emociones, como los comportamientos. Ese es como lo lineal, ¿no? Aunque hay veces que no es no es tan lineal, hay veces como nos vamos saltando el orden, pero al final el producto es el mismo. Entonces queda como en lógica, pensamiento, emociones y comportamiento final. Eso es como la división de estos momentos. El primer momento tiene que ver con la forma previa de la situación. Eh, en general, la mente tiende a prepararse para el afrontamiento futuro, ¿no? Y muchas veces ideamos, especulamos sobre las posibles formas de cómo puede desarrollarse. Esto es como la preparación para entrar a la cancha, ¿no? Previa a tener este afrontamiento y como el nombre lo dice, elaborando autoinstrucciones que tienen que ver con el evento mismo, con la historicidad de cada persona, ¿no? Al inicio de la situación es como el segundo punto, ya cuando en esta etapa, desde el inicio de la situación, hay pensamientos ansiógenos, ¿no? Que generan, muy intensos, que generan harta ansiedad, valga la redundancia, que se activan por recuerdos, por situaciones anteriores, ¿no? Eh, Tanto las que se han superado satisfactoriamente como también las que han tenido un resultado desagradable. Por lo tanto, eh, veo, punto uno, veo cómo me preparo según las autoinstrucciones para el evento mismo. Punto dos, veo cuáles son la historicidad de mi experiencia en función a lo que a experiencias similares en las cuales he tenido aciertos y desaciertos. El tercer punto es que guarda relación cuando ahí ya la situación se complica, ¿no? Aunque no siempre ocurre esto, cuando hay una alteración, ¿no? Hay eventos comportamentales que provocan algún nivel de ansiedad, aumentan los pensamientos más estresantes, obviamente, ¿no? Y tanto estresantes como irracionales o distorsionados. Eh, Esto debido a que al carácter intenso de las emociones. Por lo tanto, eh, es súper importante notar que esto se transforma en cogniciones o van depurando las cogniciones o se van remarcando o eh, repitiendo una y otra vez con la misma respuesta ante el mismo acontecimiento o persona que elicite cierto tipo de emoción en nuestra persona, más aún en los adolescentes, ¿no? Entonces la persona en este caso archivará con mayor facilidad y fuerza este tipo de experiencia. Eh, Producto
del impacto que provocan en el ser humano, estas situaciones tienden a enraizarse con mayor profundidad en nuestro ser, ¿no? En nuestra gama de experiencias previas ante cualquier acontecimiento o persona. Cabe destacar que estas instancias de autoinstrucciones, eh, quizás hay padres que tuvieron, no sé, los que voy a prejuiciar, los que tuvieron más cercanos a hijos preparándolos en equipos de algún deporte, eh, en función a la competencia, a, a generar palabras positivas al momento de entrar, por ejemplo, en el tema del fútbol, que es muy común en mexicanos. Eh, las autoinstrucciones muchas veces van solidificando o permitiendo un mejor desempeño a la hora de entrar a la cancha, ¿no? Y el cuarto punto tiene que ver con cuando ya la situación finaliza, se debe realizar una valoración, ¿no? Y extraer algunas conclusiones a partir de lo que acabo de experimentar. Eh, la vivencia por parte de la persona sobre lo que acabamos de hablar de los cuatro momentos es súper importante al momento de determinar, porque determina la actitud y cuál va a ser la conducta final a la hora de enfrentar, por ejemplo, una situación temida. Eh, por ello es súper es importante que el individuo tienda a recabar o a tener o a seleccionar la información para contrastarla o compararla o refutar los pensamientos que de alguna manera fueron llevados a cabo en las cuatro fases que acabamos de mencionar. Eh, para eso hay que comparar, ¿no? con situaciones similares que se vivieron en el pasado. Eh, Se evalúa desde el lenguaje corporal o no verbal, el lenguaje verbal, cuáles son las otras personas que estaban implicadas en el evento puntual, en la situación misma. eh, y ahí voy elaborando y voy evaluando cómo estas autoinstrucciones fueron teniendo un mejor desempeño en mi experienciabilidad, ¿no? Eso es como lo que podemos analizar desde ese ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo que siempre lo toco que tiene que ver para un poquito, eh, ojalá darme a entender en cómo los automensajes, las autoinstrucciones se elaboran a partir de enfrentar un momento. A muchos de nosotros nos costaba pararnos delante de cierta cantidad de personas y disertar, por ejemplo, ¿ya? Si yo tomo de cierta manera mis experiencias previas al momento supongamos que yo nunca a ver, tuve la posibilidad de disertar con la mayor facilidad del mundo y con la confianza 100%, sino que siempre había como eh, instrucciones, digamos, antagónicas a un resultado positivo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Hay veces que inicialmente, cuando ya me decían el día lunes 20 de que tenía que disertar el lunes 27, ya desde ahí empezaba a crear ciertas ideas o cogniciones que anticipaban que, por ejemplo, me iba a ir mal porque iba a tartamudear, porque los compañeros de curso me iban a molestar, etcétera. Ya voy preconcebidamente y históricamente poniéndome en un lugar ansiógeno que me iba a posibilitar o generar que me fuese ligeramente mal, con, con que ni siquiera ya me acercase al momento propiamente tal, del día lunes 27. Por lo tanto, del 20 al 27 hay una etapa de adaptación a cogniciones que iban a estar fuera de la realidad, o que iban a estar eh, con una visión selectiva de connotación negativa hacia lo que iba a ocurrir, que aún no ocurre, pero empiezo
a mí en la medida que voy acercándome a ese momento voy sintiéndome mal. eh, Imagínense el mismo día donde tengo que disertar lo previo, una media hora antes de la exposición. Empiezo a sudar, tener taquicardia, etcétera, porque ya venía sugestionado en función a esta profecía autocumplida que puede, de que me va a ir mal, que no tengo las competencias adecuadas, etcétera. ¿Cuáles son las estrategias para modular los automensajes? Esto es como ya entrando en la cancha, ¿no? Acá vamos a ver un poquito las aplicaciones del automensaje. La primera bueno, eh, hay que considerar que son muy, bueno, dada la relevancia del análisis cognitivo y emocional que la situación concreta provocada, eh, es súper importante y un punto clave es comprobar si el nivel de racionalidad es tal cual, ¿no? Eh, Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué tan seguro estoy yo que el lunes 27 en la disertación que me toca sobre las células, no sé, me va a ir mal? Tengo que ir comprobando, tengo que ir analizando, tengo que ir, eh, eh, a ver, contrastando qué tan de cierto es mi emocionalidad y mis conductas y mi comportamiento a partir de algo que aún no ocurre. ¿Qué tan racional es que yo me sienta mal a partir de algo que aún no ocurre? En el fondo eso es. De forma habitual, puede ocurrir que se estén poniendo en marcha razonamientos excesivamente emocionales, absolutos e irracionales sobre estas creencias generadas, ¿no? Eh, en relación al contacto con, con adolescentes, es súper importante, dada la exacerbación, eh, magnificación o algunas otras distorsiones que vamos a volver a repasar posteriormente, ustedes como papá y mamá vayan detectando qué tan cercano a- al conocimiento que ustedes tienen como papá y mamá o quienes cumplan este rol el tipo de razonamiento que está teniendo el niño, la niña o adolescente en función a que ella, insisto con el ejemplo anterior, qué tan conectado con la realidad es que Camilo le vaya a ir mal el lunes 27 en la disertación. Si a lo mejor ha tenido malas experiencias, pero fue producto solamente de una visión distorsionada de lo que podía ocurrir, ¿no? Eh, es súper importante ir identificando, vamos a repasar algunas, al menos lo voy a nombrar, eh, sobre las cosas que aparecen cognitivamente. Entre estas, algunas distorsiones que ya vimos en un capítulo anterior, que cuyo origen es Aaron Beck, uno de los teóricos padres de la teoría cognitiva conductual, ¿no? Eh, que lleva algunas décadas dándole base a la teoría cognitiva con Albert Ellis, que es otro de los próceres de esta corriente, ¿no? El primero es el pensamiento polarizado, ¿no? Todo o nada, interpretar los eventos y personas en términos absolutos, sin tener en cuenta los grados de intermedio. Eh, es súper importante tomar en consideración que, si bien es cierto, estoy en una etapa de adolescencia, estamos viendo a nuestros hijos e hijas en una etapa extrema. Muchas veces, mediante el diálogo, yo puedo ver los matices que hay entre el blanco y el negro, ¿no? Eh, y esa es la tarea que lo da el diálogo, que lo da la confianza, que da la cercanía que tienen padres y madres a la hora de tomar en cuenta el tipo de comportamiento a partir de los pensamientos que tienen nuestros hijos, ¿no? La sobregeneralización, tomar casos aislados para generalizar una conclusión válida. Por ejemplo, eh, puede que en algún momento a este chico que tiene que disertar el día 27, eh, con esa profesora a lo mejor se sacó el primer rojo, ¿no? Y las otras notas han sido, digamos, azules. Ha aprobado todas las pruebas, ¿no? Por lo tanto, sobregeneralizar significaría que a partir de ese rojo es que
que fue evaluado, que se sacó, digamos, él tienda a visualizar las posibles pruebas o esta disertación del 27 como, como un momento en donde sí le puede ir mal. Considerando que sí le ha ido bien 10 veces y una vez le fue mal, ¿no? Abstracción selectiva eh, implica enfocarse exclusivamente en ciertos aspectos negativos con exclusión de otras características. Eh, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Voy a seguir nombrando algunas. Descalificar lo positivo es considerar experiencias positivas por razones arbitrarias. En términos generales, no sé, pues si en el colegio yo era uno de los que estaban, no sé, pues estaban los cuatro mejores alumnos que eran de puros 6, 5, 6, 5, 7. Y en algún momento estos cuatro mejores se sacaron 4 y 3. Y yo como un alumno del montón me saqué un 7, ponte tú. Cuando habla de descalificar lo positivo, eh, no sé qué va a decir. Van a preguntarle a Pedrito, Pedrito, qué bueno que sacaste un 7, le ganaste a los mejores del curso. ¿Qué es lo que vas a decir, Pedrito? Lo más probable es que no, que el profesor se equivocó, que no, algo tiene que haber pasado, pero no reconoce las mismas características o las, todas las competencias y características positivas del estudio, todo lo que provocó ese 7, todo el esfuerzo que tuvo el Pedrito, y no lo reconoce, sino que da a entender que fue casi el azar, ¿no? Sacar, una de las siguientes, la quinta distorsión cognitiva que podemos nombrar es sacar conclusiones precipitadas. Asumir algo negativo cuando no hay apoyo empírico para ello. Proyección, proyectar en el otro pensamientos o sentimientos angustiosos que no son aceptados como propios. Eh, Aquello tiene relación con casi adivinar el pensamiento del otro, ¿no? Yo asumo que el profesor llegó enojado, no sé, a clase, y es producto de que yo el día anterior me había portado mal, no sé. Asumen, asumen pensamientos o sentimientos a partir de cosas que no tienen relación con uno, ¿no? Magnificación y minimización, razonamiento emocional, los deberías, ¿no? Concentrarse en lo que uno piensa que debería ser en lugar de las cosas que como son, ¿no? Sin considerar el contexto situacional. Es súper importante esta distorsión cognitiva, eh, considerando que cada adolescente, el ser humano en general, cada persona, es única e irrepetible. No hay otra igual como nosotros, como ninguna. Por lo tanto, estos esquemas que vienen desde los debería, guardan relación como los papás imaginamos. Papás y mamás imaginan cómo debe ser mi hijo o mi hija adolescente. Por lo tanto, muchas veces empujamos, sugerimos o implementamos agresivamente lo que debe ser un adolescente digamos, en más que conversaciones o diálogos se transforman en imposiciones, en lo que la mamá y papá espera de mí como adolescente, niño o niña, ¿no? El etiquetado que lo vimos en algún momento tiene que ver con el juicio de valor que asignamos a otro a partir de una conducta aislada, ¿no? La personalización, que guarda relación con asumir en uno mismo el 100% de la responsabilidad de otra, tanto cosas mías como exógenas, ¿no? Eh, en función a un evento puntual. Eh, Vamos a ver si hay alguna pregunta. Al parecer no hay preguntas ni nada. Vamos bien en el tiempo. Vamos bien en el tiempo. Eh, Bajo lo que acabamos de comentar de las distorsiones cognitivas que tienen un fin, un tema, permiso, una, el, el- lo que busca un poquito el poder identificar si estoy teniendo algún pensamiento irracional o errado, eh, lo, no tenemos que darnos la identificación, sino tenemos que quedarnos en el análisis de este pensamiento que me está provocando un malestar, una salud mental inadecuada o decididamente a partir de esta distorsión
provocan ciertos comportamientos que son inadecuados tanto para mí como para mi sistema familiar, por ejemplo. Entonces, a partir de acá, es súper importante la reestructuración cognitiva, que es el segundo paso, que, que consiste en un ejercicio de cuestionamiento de los pensamientos preocupantes o irracionales. Eh, Mediante valga la redundancia, la reestructuración cognitiva a partir de, esto se da más que nada en las terapias, ¿no? Pero sí es súper importante que bajo la lógica de la identificación de nuestras distorsiones cognitivas, dicho sea de paso, todo el mundo tiene distorsiones cognitivas, acá no hay equivalencia o igualdad o el concepto, o muchas personas en consulta proponen de que si yo tengo una distorsión cognitiva es porque tengo alguna enfermedad mental. No. Acá lo importante es entender que nuestros esquemas cognitivos tienen que ver con una historicidad. Que algunos hablan que desde el segundo año de vida, otros hablan que desde el útero materno, etcétera, vamos creando ciertas estructuras que van que equivalen a las formas de los esquemas tienen que ver con o formas de razonamiento que tienen un correlato emocional y a partir de ahí uno comportamental. Por lo tanto, eh, son constructos que vienen desde larga data. Por lo tanto, lo que hacemos en psicoterapia cognitivo-conductual tiene que ver con eh, enseñar una filosofía de vida para que esta persona capte las distorsiones cognitivas, las analice, las reformule y las empiece a utilizar de manera más saludable. Por lo tanto, a eso se refiere con reestructuración. Es rehacer, es deconstruirse, es eh, no empezar de nuevo, sino que tener más conciencia de que reformulando o resignificando algunas distorsiones cognitivas voy a apuntar a una mejor calidad de vida lejos, ¿no? Eh, Dando respuestas como las siguientes, entre otras muchas, puede rebajarse el nivel de pesimismo o catastrofismo otorgado por la abordación del acontecimiento inminente. Esto es una especie de ejemplo. Y es como para analizar eh, qué es lo que tengo que hacer en esta reestructuración. Preguntas. ¿Qué datos objetivos existen a favor del pensamiento amenazante y qué datos poseo en contra? Volviendo al ejemplo de la disertación del lunes 27, ¿qué datos tengo yo de que me va a ir mal? ¿Y qué datos tengo yo de que en algún momento me ha ido bien? Tengo que equilibrar cuál ha sido mi experiencia de vida en función a qué significa disertar, por ejemplo. Eh, en caso de que, ya sí, me digo, en realidad me ha ido mal en la disertación. Eh, la pregunta siguiente sería, ¿puedo afrontar nuevamente una experiencia similar? ¿Cómo voy a hacer que esta experiencia similar no sea con el resultado que tuvo la primera, o la anterior, o la subanterior, no sé? Y ahí a eso me refiero a eso se refiere bueno, el autor en general, de cómo yo voy a resignificar, cómo voy a limpiar o, o manejar mejor ese tipo de acontecimientos con una nueva conducta. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que poner? ¿Cómo lo voy a agudizar? ¿Qué cosas me van a... o qué elementos tengo que modificar para que esto salga un poquito mejor, mucho mejor o mejor que antes? Em, Comparar, ¿no? Ver que es súper importante qué tan emocional es mi razonamiento, qué tan teñido está de lo emocional o qué tan teñido está de lo racional, qué tan lógico es mi pensamiento. Por lo tanto, eh, es súper importante calmar las aguas, ¿no? Eh, a modo de ser lo más objetivo posible en el momento de elaborar una respuesta más saludable, ¿no? Eh, bueno, finalmente se pone en práctica la generación de automensajes sustitutivos de los iniciales. Ver si estos automensajes tienen que ver con
sé que me fue mal, por ejemplo, sé que me fue mal hace un mes en la disertación, no sé cuánto, lo más probable es que me vaya mal nuevamente. ¿Cuáles van a ser los mensajes sustitutivos? Eh, que guardan relación con una idea que va basada en nuestras características y competencias personales. Quizás para disertar eh, tenga que guiarme por una música, tenga que guiarme eh, por eventos más bien de índole auditivo, otros más visuales, más entretenidos, más participativos, un sinfín de elementos que pueden aportar a modificar este mal desempeño, entre comillas, en mi disertación anterior. En relación a los automensajes previos, las verbalizaciones deben ir encaminadas a contrarrestar el pensamiento amenazante anticipatorio. Me va a ir bien. Eh, Quizás no va a ir excelente, quizás no voy a ser el mejor en disertar, pero sí voy a intentar de que me vaya quizás un milímetro, un centímetro mejor que antes, ¿no? Eh, Vamos ahora al momento del afrontamiento. En ese momento, al inicio de la situación, las autoinstrucciones se orientan a recordar estrategias propias de afrontamiento y a centrar a la persona exclusivamente en la conducta que está ejerciendo en ese mismo instante. Ya parado, a ver, aquí hay un ejemplo, ¿no? No lo voy a leer mejor. Soy capaz de conseguirlo puesto que ya lo he logrado anteriormente. Voy a concentrarme solo en lo que estoy haciendo ahora mismo. Esto es súper importante si lo ponemos en relación a la disertación. Quizá en las anteriores experiencias estuve más preocupado de que los amigos no se rieran, de que todos tuvieran atención. Si es que alguien se contaba un chiste y se reía, lo más probable es que ese chiste haya sido en referencia a mí. Yo lo asumía telepáticamente. Por lo tanto, acá es concentrarse, quizá. Inicialmente es súper importante entender que también es esto de la reestructuración cognitiva y que a la base llevan las autoinstrucciones. Inicialmente hay una etapa que es como andar en bicicleta, que uno mecánicamente va como agarrando el ritmo y quizás no lo siente suyo, pero con el tiempo, cuando lo prepara una y otra vez, cuando va enseñando, aprender haciendo, ¿no? Eh, Va captando de que ya el mecanismo para tener un resultado positivo lo hace suyo. Ya cuando lo empiezo a disfrutar, esto puede ser después de la tercera, cuarta disertación, cuando empiezo a darme cuenta que no era para tanto, no era para tanto esto de tenerle miedo a disertar. Voy haciendo mío esa nueva forma de pensar y por lo tanto nuevas formas de tener autoinstrucciones con un resultado positivo que me va agradando, que voy instalando nuevos elementos como para que esto vaya creciendo, ¿no? Si ocurre un momento tenso, el sujeto debe decirse frases que le permitan soportar la situación, que rebajen la activación, que aumenten la calma y que alejen las ideas pesimistas. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, ahora lo estoy pasando mal. Es súper importante las autoinstrucciones en los momentos críticos, permiso. Y tiene que ver con la generación de eh, una visión positiva o un autoconcepto racional de sí mismo, ¿no? Sí, lo estoy pasando mal, pero sabré sobreponerme. No voy a dejarme llevar por el catastrofismo, ¿no? Que esto muchas veces se vive como a modo apocalíptico, de aquí no voy a salir, trágame tierra y todas esas cosas que uno ya que se va eh, contando, se va, digamos, a modo de autoinstrucción. Eh, y ver que existe la posibilidad de relajarse por intermedio de no sé, pues hay varias, lo más sano y lo más corto y lo más aprendible, el tema de la respiración profunda, de tomarse su tiempo, de conocerse, de conocerse básicamente en condiciones estresantes como esta. Algunos se graban, otros en video, otros
ven, digamos, es súper importante acá la familia, los papás y mamá que vayan eh, alimentando esta generación de no un autoconcepto adecuado como para que estos baches sean pasados en conjunto al sistema familiar. Ojalá con ambos padres, ¿no? Ahora vamos al después, ¿no? En un momento posterior a la situación se debe intentar que las verbalizaciones expresen el aspecto positivo de haber afrontado la situación. O sea, en algún momento no quería ir a la disertación, sabía que me iba a ir mal, ahora debiese potenciar mediante las autoinstrucciones lo positivo, lo que saqué limpio. A lo mejor no me saqué un 7 pero me saqué un 5 un 6 cosa que antes era lo creía imposible, enfatizando aquellas acciones concretas en las que se ha mejorado respecto al pasado. Eh, a ver, ya el hecho de pararse delante de cierta cantidad de gente es importante. Eh, tener una especie de, de cronograma bien estudiado, de saber, más que todo, saber de lo que estoy hablando, y posteriormente, si he avanzado, enfocarme en lo positivo, insisto, y dejar de lado los autorreproches, porque para autorreproches ya hemos tenido mucho en nuestra vida. Un ejemplo puede ser, he intentado mantenerme firme y he conseguido por primera vez en argumentar mi postura sin alzar la voz. ¿Sí? Que tiene que ver con lo que hablamos inicialmente, esto de los polos, ¿no? Lo pasivo y lo agresivo, ¿no? Introversión, extroversión en máximo, con falta de respeto hacia el otro y acá con falta de respeto hacia sí mismo, pero puede ser asertivo y decir lo que había estudiado para este día especial, como lunes 27. A modo de conclusión, y para disfrutar las actividades, en el fondo, como se ha podido observar, eh, el hecho de prestar atención a los mensajes que nos enviamos cuando afrontamos una situación problemática, analizarlo y reformularlos de forma más realista puede facilitarnos el camino hacia un mayor dominio de la asertividad. Entonces, eh, es relevante tener quizás inicialmente frases que uno puede ir aportando desde la experiencia personal o los papás y mamás que puedan ir a modo de diálogo, participar del enfoque positivo hacia, hacia el hijo o la hija. Eh, acompañar, quizás hay veces que no hace falta, no hacen falta palabras, pero saber a ciencia cierta de que, volviendo al ejemplo de la disertación, son etapas que uno debiese ir superando con la práctica. Eh, obviamente, papás y mamás, el, el- el- el tema que nos trae acá es la, la prevención y de tener conocimientos más cercanos de que si mi hijo o mi hija adolescente está en contacto con alguna sustancia o alcohol. Por lo tanto, desde el como estudio, desde el acercamiento relativo a las amistades y considerando que es una persona en desarrollo, eh, es vital que por intermedio de detectar por parte de los papás y la mamá, del papá y la mamá, eh, lo que yo estoy verbalizando hacia mi hijo o hija tenga correlato con la realidad. Eh, insisto, un poquito volviendo al tema de las distorsiones, eh, básicamente en psicoterapia lo que formulamos como equipo guarda relación con olvidarse o sacar los debería los, cuando empiece a relacionarnos más íntimamente con nuestro hijo o hija, y más aún si es adolescente. Por lo tanto, eh, de aquí viene un tema que lo vamos a tocar próximos capítulos, que tienen que ver con la empatía. Eh,
quizás no es tanto ponerse en los bototos del otro, sino ponerse en la emoción del otro, a modo de cierre, ¿no? de esta temática. eh, Va a ser muy bien recibido por parte de hijas adolescentes, hijos adolescentes, de que quizá yo evoque, recuerde, comente eh, cuando a mí se me dificultaba tener una disertación, cuando a mí tuve la primera aproximación ante alguna sustancia, marihuana, alcohol, cómo yo reaccioné, cuáles son qué saqué en limpio de aquellas experiencias, eh, considerando que en esta etapa de conocimiento del adolescente eh, es súper importante la honestidad, la, la transparencia, eh, la coherencia en relación a lo que pido que no hagan mis hijos, que es consumir marihuana, que es consumir alcohol, eh, con la experiencia propia que yo tuve en mi adolescencia, no sé, de 12, 13, 14, 15, 17 años. ¿Por qué no basta con prohibir? Y es ahí cuando hablo de empatía, es ponerse en la emoción quizás del otro, en qué yo estaría sintiendo en tal momento cuando mi papá o mi mamá me hacían las mismas aseveraciones, me imponían los mismos deberes, o el deber ser, mejor dicho. Eh, yo no quiero esto, no sé, em, caemos en fomentar, en desarrollar o generar una distancia mayor cuando empiezo e instalo mis deseos de, de cómo quiero que fuese mi hija, mi hijo. Instalo mayor distancia cuando prejuicio, evalúo constantemente a mi hijo, mi hija, donde selectivamente eh, elaboro eh, agresiones verbales que tienen que ver con comparación, a lo mejor, no sé. Yo no era así a tu edad, no sé. Eh, Apréndele a tu hermano mayor, mira que está, que no sé, que tiene puros 6 7. Insisto, con lo que hablamos hace media hora, como seres únicos e irrepetibles, yo debiese tener estrategias diferentes para cada hijo. Eh, Quizá alguno ni siquiera necesito conversarle algo, sino que necesita un abrazo, necesita contacto de ese tipo, eh, pero bajo un nivel de transparencia adecuada, ¿no? Eh, Porque muchas veces sucede que este pedir conductas, este establecer lo que yo espero de mi hijo una y otra vez, quizás le pregunte a mi hijo qué tan de acuerdo está con lo que estoy hablando yo. Eh, Quizás quiero, no sé, yo aún me recuerdo a una compañera de curso que, o sea, de amiga, eh, que era tan fuerte la presión que tenían los papás de que fuese abogada, de que ella sepa, estudió abogacía, derecho, eh, y se dio el tiempo, el lujo, tuvo la deferencia de sacar la carrera. Sacó la carrera, se tituló, estudió derecho, parece que no es nada fácil, y le entregó el título a su familia, a su papá, más que nada, y le dijo, papá, ahora yo voy a estudiar lo que quiero. Y bueno, posteriormente estudió otra carrera, la sacó y ahora felizmente, pero a eso voy yo, qué tanto, qué, qué tipos de diálogos tengo yo con mi hijo o hija para saber diferenciar al menos, o saber cuáles son los deseos propios, cuál es la forma de mirar el mundo, dentro de las competencias sociales que todo padre y madre debiese tener, que es eh, entender que el otro ser, muy amado que sea, es una vida independiente, que toma
eh, la autonomía como una meta, dejar de ser niño, llegar a adolescente y prepararse para ser adulto. Me imagino que los papás y mamás quieren que este adulto sea lo más sano y saludable en todo sentido, pero que sí necesita mayor diálogo, necesita mayor aceptación y de lo que él piensa y cree, ¿no? Que un poquito volviendo al tema de la asertividad. Bueno, gracias por estar ahí. Hoy día, lunes 11, ya son casi las 8 de la tarde-noche. Eh, Volvemos el jueves a cuarentena. No nos hemos portado muy bien. Hemos tenido muchas distorsiones en función a lo que hemos tenido como resultado salir, despreocuparse. Y eso es un tirón de orejas para todos y todas, ¿no? Hay que reestructurar cognitivamente lo que significa el COVID-19 como pandemia, como algo que, que no es broma, lamentablemente no es broma. Gracias por estar ahí y estamos en un próximo contacto. Mañana viene Margarita Fernández con un tema tan importante como este. Que estén bien. Chao, chao.